A ver, ¿cómo es posible que un grupo político con apenas un 10% de aprobación ciudadana logre desmantelar una democracia entera? Pues esa es la gran paradoja a la que nos enfrentamos en la sesión de hoy. O sea, a plena luz del día y usando la propia ley a su favor, que es lo más fuerte. Claro, porque normalmente se asume que para quebrar un orden institucional necesitas, bueno, o bien el apoyo abrumador de las masas o el control absoluto del ejército. Exacto, los tanques en la calle de toda la vida. Eso es. Pero lo que estamos viendo hoy desafía absolutamente todas esas reglas. Totalmente. Y precisamente por eso, nuestro análisis a fondo de hoy va a ser un viaje por uno de los casos de estudio, yo diría, más fascinantes y complejos del panorama actual. Sin duda. Vamos a desgranar un artículo académico que acaba de salir del horno, publicado este mismo mes, abril de 2026, en la revista especializada Democratization. Escrito por el investigador Omar Coronel, sí. Eso es. Y el título ya va directo al grano. Se llama ¿Por qué fracasa la resistencia? Autocratización legislativa impopular y debilidad de la oposición en Perú. Y fíjate que es un documento clave porque disecciona un mecanismo que, oye, muchos países podrían acabar exportando o replicando en el futuro. Madre mía, qué miedo. Ya, es que no se trata solo de Perú. Se trata de una nueva hoja de ruta, digamos, sobre cómo desactivar los controles de un Estado desde dentro. Vale, pero a ver, antes de arrancar y meternos en materia, creo que toca hacer una aclaración breve, pero súper necesaria para quienes nos escuchan. Sí, fundamental. El texto de Coronel toca fibras muy sensibles y menciona con nombre y apellido a actores de todo el espectro político peruano, ¿eh? Habla de partidos de izquierda, como Perú Libre, o los movimientos sindicales e indígenas. Y también de fuerzas de derecha, claro. Exacto, como el fujimorismo o Renovación Popular. Y nuestro objetivo en este análisis no es tomar partido ni juzgar esas posturas ideológicas. Cero. Cero. Nosotros nos quedamos al margen. Eso es. Vamos a diseccionar fríamente la mecánica institucional, los datos y los argumentos, exactamente tal y como los expone el autor en el artículo original. Me parece una premisa totalmente necesaria. Porque, a ver, para entender la mecánica de un colapso institucional, tienes que dejar la militancia en la puerta y limitarte a mirar los engranajes. Claro, ver cómo funcionan las piezas. Exacto. Y el primer engranaje que Coronel nos pide revisar es el pasado reciente. Porque para entender cómo se rompe esta democracia, primero hay que entender el extraño modo en que lograban mantenerse en pie. Claro, entre los años 2000 y 2021, que el artículo habla de algo llamado el equilibrio de los débiles. Un concepto buenísimo. A mí me encanta. O sea, el sistema no funcionaba porque las instituciones fueran súper sólidas o una roca, sino por todo lo contrario. Era una especie de empate técnico, digamos, de pura incompetencia. Es una forma un poco cruda de verlo, pero muy precisa, sí. Durante 2 décadas, ningún actor político en Perú, ni en la presidencia, ni en el Congreso, tenía el músculo suficiente para imponer su voluntad sobre los demás. Vale. Los partidos no eran estructuras sólidas con bases ideológicas fuertes. Funcionaban más bien como vehículos temporales. Como franquicias, ¿no? Eso es, coaliciones superefímeras que se armaban solo para las elecciones y luego, ¡pum!, se desintegraban. O sea, a mí se me ocurre, es como jugar una partida de Jenga, pero, a ver, donde todos los jugadores tienen las manos atadas a la espalda. Me gusta la analogía. Es que nadie tiene la destreza para construir una torre estable, pero por esa misma debilidad, nadie tiene la fuerza de darle un manotazo y tirarla de golpe. Se sostiene porque todos son demasiado torpes para derribarla. Sí, pero añádele un detalle a ese Jenga. A ver. Las piezas están activamente podridas por la corrupción. Madre mía, vale. Claro. Y cuando un jugador intentaba hacer trampa para, no sé, protegerse de los jueces, los demás jugadores lo bloqueaban. Ya, pero no por un sentido patriótico, me imagino. Que va. Por pura supervivencia política. El Ejecutivo bloqueaba al Legislativo y viceversa. O sea, había un contrapeso basado en la desconfianza mutua total. Ya. Y en medio de esa parálisis, había un comodín, según señala el artículo. Sí, la sociedad civil. Exacto. Cuando los políticos intentaban pasarse de la raya, la calle tenía el poder de vetar esas decisiones, saliendo a protestar. El famoso veto popular. Ese era el verdadero límite en este sistema. Y Coronel ilustra esto con el primer gran estallido social reciente, el de noviembre de 2020. Ah, sí, cuando el Congreso destituye a Martín Vizcarra. Eso es. Usan unas figuras legales muy cuestionables y ponen en el poder a Manuel Merino. Y la calle respondió de una forma brutal, pero fíjate, muy cohesionada.
El texto resalta que a pesar de la represión policial, donde por desgracia murieron 2 jóvenes, la protesta no se dispersó ni se radicalizó hacia la violencia. Para nada. Y tenían un lema que a mí me parece brillantísimo. Decían, somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva. Es un lema súper potente. Es que es un mensaje que aglutina a cualquiera. Y oye, en menos de una semana, Merino tuvo que dimitir. Pues ese es el punto fundamental. La calle funcionaba como el árbitro final del sistema. Claro. Las élites sabían perfectamente que si forzaban demasiado la máquina, se iban a enfrentar a una movilización urbana masiva que los podía tumbar. Era un equilibrio tenso, súper disfuncional, pero oye, predecible al fin y al cabo. Sí. Sin embargo, el artículo sostiene que ese equilibrio, ese yenga que decías tú, saltó por los aires definitivamente tras las elecciones de 2021. O sea, con la llegada de Pedro Castillo al poder. Exactamente. Castillo llega a la presidencia como un outsider total, un maestro rural apoyado por Perú Libre, que apenas tenía, ojo a esto, un 28% de los escaños en el Congreso. Claro, no tenía mayoría ni de broma. Ninguna. El país estaba polarizado al extremo y, bueno, la inexperiencia y los escándalos marcaron su gestión desde el minuto 1. Y la tensión con el Congreso fue escalando, hasta que llegamos a diciembre de 2022 y Castillo intenta un autogolpe de Estado. Sí, pero claro, esto no fue un golpe militar como los de los años 90. ¿Qué va? Es que nadie le hizo caso. Ni los militares, ni gran parte de su propio entorno. El intento duró horas y acabó arrestado. Y es tras ese arresto donde la investigación de Coronel nos revela un giro de guión brutal. A ver. Porque a partir de la caída de Castillo, no vemos surgir a un caudillo militar ni a un presidente populista superfuerte. Lo que ocurre en Perú es una autocratización liderada exclusivamente por el poder legislativo. O sea, por el Congreso. Porque asume la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte, pero lo hace sin partido, sin bancada y sin apoyo en la calle. Exacto. Se convierte en la práctica en una rehén del Congreso. Madre mía. Para sobrevivir políticamente y evitar que la destituyan, Boluarte cede el control de la agenda. El poder ejecutivo se subordina por completo al legislativo. Totalmente. Y para demostrar que este modelo no dependía de ella, el texto menciona un evento súper reciente y clave, en octubre de 2025. Ese es interesantísimo. Es que ante una crisis de inseguridad ciudadana tremenda, el Congreso simplemente decide que Boluarte es prescindible. Tal cual. La sacan usando una figura legal que tienen allí, la vacancia por incapacidad moral. Y colocan en la presidencia de la República al propio presidente del Congreso de ese momento, a José Gerí. Un movimiento puramente parlamentario. Y lo hacen para consolidar todo el poder institucional de cara a las elecciones de este año, de 2026. A ver, aquí es donde a mí me explota la cabeza con los datos del artículo, sinceramente. Ya, es que las cifras son... Son de locos. Porque históricamente pensamos en líderes autoritarios y te imaginas a masas vitoreando. No, pero los números de este Congreso son de película de terror. Tienen un 10% de aprobación. 9 de cada 10 peruanos rechazan su gestión. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sobrevive un proyecto autoritario al que casi nadie en el país soporta? Pues ahí está la gran aportación del estudio de Coronel. A ver, si tu objetivo es desmantelar los controles democráticos, pero no tienes apoyo popular, no puedes ir convocando referéndums masivos. Claro, porque los pierdes. Exacto, no puedes convocar asambleas constituyentes al estilo clásico. Así que tienes que usar la táctica de la captura técnica. Captura técnica. Eso es. Tienes que cambiar la arquitectura del Estado desde dentro, usando las herramientas cotidianas y aburridas del propio Congreso. El autor lo llama engrandecimiento legislativo y restricción de control. Vale, o sea, que nos olvidemos de la imagen de los tanques en la calle. Olvídate de los tanques. Esto es más bien como un virus informático, ¿no? No rompen la pantalla ni queman el teclado. Se meten en el código fuente, reescriben los permisos de administrador en absoluto silencio y de repente el sistema trabaja para ellos, aunque la fachada siga pareciendo una democracia normal. Es una analogía perfecta. Vamos a ver en concreto cómo reescriben ese código. Empezaron a aprobar leyes diseñadas quirúrgicamente para protegerse a sí mismos. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, alteraron la definición legal de lo que constituye el crimen organizado. Espera, frena un segundo. ¿Cómo alteras algo así desde el Parlamento y qué consigues en la práctica? Porque suena a trámite burocrático súper aburrido. Suena aburrido, sí, pero es letal para la justicia. Si tú cambias los requisitos técnicos que definen a una organización criminal y los haces casi imposibles de cumplir a ojos de la ley,
automáticamente desarmas a los fiscales. ¡Ostras! Claro, ya no pueden usar herramientas clave como los allanamientos sorpresa, el congelar cuentas bancarias o pinchar teléfonos contra ciertas mafias o partidos políticos que están siendo investigados. Porque la ley ya no los considera crimen organizado. Exacto. Y además, aprobaron leyes para reducir drásticamente los plazos de prescripción de los delitos. A ver si lo entiendo. Están aprobando leyes en el Parlamento para que el reloj de sus propios juicios por corrupción vaya más rápido. Sí, Y así los casos caducan antes de llegar a una condena. es exactamente eso. Es legalizar la impunidad mediante decretos parlamentarios. Y el segundo pilar de esto es la cooptación de las instituciones que deberían, en teoría, ponerles freno. Claro, si vas a reescribir las reglas, necesitas asegurarte de que el árbitro no pite falta. Es como echar a los árbitros en el vestuario y poner a tus primos a arbitrar. Tal cual. El artículo documenta un proceso sistemático y muy opaco mediante el cual el Congreso nombró a magistrados afines en el Tribunal Constitucional. Que es el máximo órgano que interpreta la Constitución. Pasa a estar de su lado. Efectivamente. Y no tardaron en usarlo, ¿eh? Este nuevo Tribunal Constitucional empezó a emitir fallos que validaban las acciones del Congreso y, de paso, limitaban las capacidades del Poder Judicial para frenarlos. Un escudo perfecto. Y la captura fue más allá. Apuntaron a la Defensoría del Pueblo. Que es la institución que históricamente funcionaba como puente y protector de la sociedad civil frente a los abusos del Estado, ¿verdad? Sí, y según el texto, instauran a un defensor que, en lugar de proteger a los ciudadanos, se dedica a desmantelar los equipos de abogados especializados en derechos humanos dentro de su propia institución. Es que neutralizan la institución desde la propia cúpula. Y creo que el golpe más estructural, según el texto, fue contra la Junta Nacional de Justicia, Ah, sí, la JNJ. que son los que nombran a los jueces, si no me equivoco. Nombran, ratifican y destituyen a jueces y fiscales en todos los niveles. A ver, si tú logras interferir en esa junta, indirectamente estás controlando qué fiscal te va a investigar y qué juez va a dictar tu sentencia. Todo atado y bien atado. El Congreso inició procesos sumarios para destituir a los miembros de esta junta y colocar a perfiles dóciles. De todo el andamiaje institucional peruano, el artículo menciona que solo el sistema electoral, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, seguían resistiendo esta embestida burocrática. Y resistiendo bajo un acoso constante, me imagino. Constante y brutal, sí. Pues lo que me parece de locos de todo esto es quién está detrás. Porque uno asumiría, bueno, pues hace falta una maquinaria ideológica perfecta, un partido súper disciplinado para coordinar algo así. Ya, pues no. Es que el texto no habla de un partido disciplinado, habla de una alianza para el progreso criminal. Es un término clave que usa Coronel. No están unidos por una visión de cómo debe ser el país, decisión de izquierdas o de derechas. En esta coalición convergen partidos conservadores, fuerzas de izquierda, políticos que solo buscan, pues, transacciones a corto plazo. Sobrevivir. Y ojo, representantes directos de economías ilegales o informales, intereses vinculados a la minería ilegal que está devastando la Amazonía, a las mafias del transporte informal o a dueños de universidades privadas de muy baja calidad que no pasaban los filtros estatales. O sea, gente que operaba al margen de la ley se ha dado cuenta de que es más barato y efectivo sentarse en el escaño del Congreso y, oye, cambiar la ley para que sus negocios dejen de ser un delito. Es la definición pura de la captura del Estado. La amalgama de intereses es súper diversa, pero el objetivo es idéntico: desmantelar la capacidad del Estado para regularlos y castigarlos. Vale, entiendo el mecanismo legal, entiendo cómo han infectado el sistema operativo. Pero a ver, si nos remontamos a lo que hablábamos al principio, si todo esto es tan evidente y tan descarado, ¿por qué no funcionó el veto de la calle esta vez? Buena pregunta. Porque en 2020 la gente salió y en 5 días echaron a Merino. Con este nivel de acaparamiento, ¿por qué no hubo un levantamiento general cuando cayó Castillo? A ver, es que lo hubo. El texto detalla un segundo estallido social masivo que ocurrió entre finales de 2022 y principios de 2023. Ah, sí, sí. Estamos hablando de más de 1.700 eventos de protesta en todo el país. Fue una movilización gigantesca, pero con un matiz geográfico muy importante. Se concentró abrumadoramente en el surandino y en las poblaciones indígenas y rurales. Ya. Y la respuesta del gobierno fue... Bueno, la cifra del texto pone los pelos de punta. 50 civiles muertos por la acción directa de las fuerzas de seguridad. Una represión implacable. El gobierno y el Congreso, apoyados ahora por sectores conservadores y militares, no cedieron un milímetro.
Lejos de buscar diálogo, lo que hicieron fue estigmatizar sistemáticamente a los manifestantes. Claro, el relato oficial. Exacto. El discurso oficial, muy amplificado por ciertos medios, los etiquetaba constantemente como terroristas, azuzadores o criminales financiados desde el extranjero. Pero fíjate que esto choca de frente con toda la lógica política. 50 muertos es una barbaridad institucional insostenible. Desde luego. Si un gobierno reprime hasta ese extremo, lo natural sería que la sociedad entera se horrorizara de forma unánime. Eso debería unir automáticamente a toda la oposición, a las clases medias, a los estudiantes, a todo el mundo en contra de esa masacre. Pues sí. ¿Por qué el dolor de 50 muertes no generó un bloque unido para detener al gobierno? Esa es posiblemente la reflexión más dura del estudio de Coronel. No se unieron porque el país estaba fracturado a un nivel narrativo y emocional insalvable. El autor introduce un concepto vital aquí: el efecto Castillo. El efecto Castillo, vale. Las elecciones de 2021 y la propia presidencia de Pedro Castillo partieron en dos al bloque democrático tradicional. ¿Te refieres a lo que llaman allí el bloque antifujimorista? Así es. Durante años, ese bloque, que iba desde la centro-derecha hasta la izquierda progresista, se unía siempre que había una amenaza autoritaria. Claro, como con Merino. Exacta. Pero Castillo lo rompió. Cuando estallan las protestas a finales de 2022, la oposición no tenía demandas compartidas. Por un lado tenías a la derecha, el centro y la izquierda urbana en Lima. ¿Y qué querían ellos? Ellos repudiaban a Castillo por sus escándalos de corrupción y por su intento de autogolpe. Lo único que pedían, ante las muertes en las protestas, era un adelanto de elecciones y justicia, pero rechazaban frontalmente cualquier vinculación con el expresidente. Vale. Y por otro lado tenías al surandino, que era quien estaba poniendo los muertos en las calles. Y las demandas del sur eran de máximos. No solo exigían la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones, exigían la liberación y restitución de Pedro Castillo. ¡Ostras! Lo veían como una víctima de las élites limeñas. Y además pedían una asamblea constituyente. O sea, no había un somos la generación que desactiva bombas esta vez, no había un lema paraguas en el que todos cupieran. Las dos mitades de la oposición se miraban con recelo, básicamente. Con recelo y con hostilidad abierta, ¿eh? El artículo recoge un dato muy revelador. Cuéntame. Cuando algunos líderes políticos de la izquierda de Lima viajaron al sur para, intentar unirse a las movilizaciones y mostrar apoyo, ¿Qué pasó? fueron expulsados a gritos y abucheos por los propios manifestantes locales que los consideraban traidores por haber criticado a Castillo anteriormente. Claro, si la resistencia civil está peleándose entre sí, el gobierno ni siquiera necesita una estrategia brillante para sobrevivir, solo tiene que sentarse a esperar a que las protestas se agoten por sí solas. Efectivamente. La coalición en el poder no se enfrentó a un tsunami nacional único, se enfrentó a olas sueltas que rompían en diferentes puntos de la costa. Una imagen muy gráfica, sí. Y el costo humano fue devastador, pero no logró alterar el balance de poder. Una vez que quedó claro que la calle no iba a derribar esta autocratización legislativa, La última esperanza era la presión exterior, ¿no? La comunidad internacional, eso debería haber sido la última frontera lógica de resistencia, sí. que históricamente suele intervenir, o al menos amenazar, con sanciones económicas severas, cuando un país empieza a desmantelar su sistema de contrapesos y encima acumula 50 muertos en las calles. Y la información estaba ahí, ¿eh? No es que el mundo no lo supiera. Claro, no era un secreto. Coronel detalla que misiones de observación de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, todos visitaron el país. Y publicaron informes, imagino. Exhaustivos. Evidenciaron violaciones gravísimas a los derechos humanos y hablaron explícitamente de indicios de ejecuciones extrajudiciales durante la contención de las protestas. Madre mía. ¿Y qué hizo el gobierno peruano ante esos informes de organismos internacionales con tanto peso? Pues ignorarlos por completo o tacharlos de sesgados. No tuvieron consecuencias tangibles. Hay un ejemplo que el texto subraya muchísimo para ilustrar este nivel de impunidad ante el mundo. A ver. El indulto al expresidente Alberto Fujimori a finales de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución clara y vinculante ordenando al Estado peruano que no lo liberara. Porque contravenía sus obligaciones internacionales, supongo. Exacto. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional peruano? Ese que ya había sido capturado por el Congreso. Validó la liberación de todos modos, me imagino. Efectivamente, Fujimori salió en libertad y la Corte Interamericana declaró formalmente al Estado peruano en desacato. Y lo alucinante, para cualquiera que nos escuche, es que
A pesar de la etiqueta oficial de desacato, a pesar de los 50 muertos, a pesar del desmantelamiento institucional evidente, no pasó absolutamente nada grave en el plano económico o diplomático. Nada de nada. Y para explicar esta inacción internacional, el artículo nos lleva a mirar a otro país de la región. Nos propone comparar a Perú con Guatemala. Es una comparación brutal. El caso de Guatemala de 2023 es fundamental para entender cómo operan las potencias occidentales hoy, particularmente Estados Unidos. A ver, ilumínanos. En Guatemala, tenías un escenario muy similar. Una coalición de élites políticas, empresariales y redes de corrupción que el autor llama el Pacto de Corruptos. Y estaban intentando asegurar su impunidad y el control del Estado. Hasta ahí es calcado a Perú. Sí, pero en Guatemala estas élites cruzaron una línea que en el contexto internacional actual sigue siendo totalmente radiactiva. ¿Cuál? Intentaron frenar un resultado electoral en las urnas. Ah, amigo. Claro, cuando Bernardo Arévalo, un candidato reformista, ganó las elecciones de forma súper sorpresiva, las mafias incrustadas en el Ministerio Público guatemalteco intentaron anular las elecciones y evitar su toma de mando. O sea, robar la elección a la cara, descaradamente. Exacto. Mediante procesos penales absurdos y allanando la autoridad electoral. Y ahí sí que la comunidad internacional actuó con contundencia. Ahí sí. El texto menciona que Estados Unidos no se limitó a enviar cartitas de preocupación, aplicó restricciones masivas de visados, invocó la ley Magnitsky para congelar activos de actores corruptos. Y sancionó económicamente a figuras clave, ¿no? Eso es. Y esa presión real estranguló los intereses económicos de las élites guatemaltecas, dividió a la coalición autoritaria y finalmente permitió que Arévalo asumiera el poder. Entonces, la gran pregunta que responde el artículo de Coronel es ¿por qué no se utilizaron esas mismas herramientas coercitivas contra el Congreso en Perú? Pues porque los peruanos no tocaron las urnas. Claro, el escudo protector del Congreso peruano fue que todo su desmantelamiento fue procedimental. Legalista 100%. La destitución de Castillo fue vista como constitucional porque él mismo intentó dar un golpe antes. Y luego todo el acaparamiento de poder posterior, los nombramientos, los cambios de leyes. Todo, absolutamente todo, pasaba por votaciones formales en el Pleno con los sellos oficiales. Esa es la clave del éxito de este modelo. Mantuvieron la fachada legalista totalmente intacta. Desde la perspectiva de Washington o de Bruselas, en Perú no hubo un fraude electoral evidente. No hubo militares cerrando el Parlamento por la fuerza. Como las formas burocráticas se respetaron minuciosamente, pues no se activaron las líneas rojas que desencadenan las sanciones económicas reales. O sea, la lección geopolítica aquí es tela marinera. Es preocupante, ¿sí? Si quieres desmantelar la democracia de tu país y salir impune, no llames a los tanques ni robes urnas. Simplemente asegúrate de tener una mayoría parlamentaria dispuesta a reescribir el Código Penal. Mientras mantienes tu calendario de elecciones impecable, te ganarás algún informe muy crítico de la ONU, seguro, pero seguirás controlando el presupuesto y nadie te va a bloquear las exportaciones. Es una adaptación evolutiva del autoritarismo fascinante. Coronel apunta que además las prioridades globales han cambiado muchísimo. Sí, claro, con tantas crisis abiertas. Exacto. Con conflictos geopolíticos y el tema migratorio dominando las agendas en el norte global, pues la tolerancia hacia gobiernos que mantienen una cierta estabilidad macroeconómica, aunque sea a costa de su propia institucionalidad democrática, ha aumentado muchísimo. Vamos, que el costo internacional de ser un autócrata legalista es cada vez más bajo. Cada día más barato. Madre mía, es que es la tormenta perfecta. Llegando ya al cierre de nuestra sesión de hoy, creo que para quienes nos escuchan podemos sintetizar la gran advertencia del artículo de Omar Coronel en 3 pilares. A ver. Primero, hemos visto que un grupo impopular, pero impopular nivel 10% de aprobación, puede lograr el control absoluto si es lo bastante hábil para capturar las tuercas y tornillos de la ley, neutralizando a las entidades que deberían vigilarlos. Correcto. Están totalmente polarizadas. Que es el famoso efecto Castillo que comentábamos. Y el tercer pilar, apuntalando lo último que decíamos, es la constatación de que el contexto internacional actual ofrece una ventana de oportunidad enorme para este tipo de proyectos. Total. Si un régimen es capaz de camuflar su erosión democrática bajo un barniz de procedimientos legales y votaciones parlamentarias aburridas, el mundo exterior mirará hacia otro lado. Lo cual nos deja un aprendizaje tremendo. Ya no solo sobre Perú, sino sobre cómo tenemos que vigilar nuestras propias instituciones estemos donde estemos. Sin duda.
Tenemos como el instinto este romántico de creer que la democracia muere cuando un líder carismático sale al balcón a gritar contra la prensa o cuando vemos tropas tomando un canal de televisión en las noticias. Sí, la imagen clásica. Pero es que la realidad moderna es mucho más aburrida y silenciosa. La democracia muere en despachos alfombrados mediante enmiendas a leyes de prescripción súper técnicas, en debates sobre jurisdicción administrativa y en comités de nombramiento judicial de los que, seamos sinceros, nadie se sabe los nombres. Es un proceso de vaciamiento total. Y cuando la ciudadanía finalmente se da cuenta de lo que ha pasado y quiere defenderse usando las instituciones legales, descubre que las llaves de esas instituciones ya pertenecen a quienes las están destruyendo. La cáscara del edificio sigue ahí. Las elecciones se van a celebrar, pero lo que hay dentro ya responde únicamente a lógicas de una oligarquía parlamentaria. Pues para terminar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión sobre lo que estamos presenciando a nivel global. Si un sistema mantiene un calendario donde la gente va a votar cada X años y donde los tribunales tienen jueces sentados en sus sillones y los congresistas debaten frente a las cámaras, todo muy normal en apariencia. Exacto. Pero absolutamente todos los actores con poder dentro de ese sistema trabajan exclusivamente para desarmar la ley, proteger sus negocios opacos y garantizarse impunidad a sí mismos. ¿Podemos seguir llamándolo una democracia disfuncional? Es una buena pregunta. ¿O deberíamos empezar a asumir que nos enfrentamos a cárteles organizados que simplemente han aprendido a vestirse con trajes constitucionales? Ahí lo dejo. Pues nos quedamos con esa pregunta rondando la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima sesión.